Hola descifradores, espero que estén disfrutando de su día. Hoy les traigo un tema muy interesante. Vamos a sumergirnos en la estructura de los modelos de Power BI. Aprenderemos sobre los fundamentos del diseño de esquema de estrella y veremos las consultas de análisis. Así que si quieres construir una base sólida para tus modelos de datos y mejorar tus habilidades para el examen de certificación de Microsoft, este video es para ti. Yo como siempre ya estoy lista con mi pequeña taza de té. Si tú aún no estás listo, este es el momento para ir por ella y acompáñame a este nuevo análisis. Soy Claudia Herrera y te doy la bienvenida a este espacio donde los números cuentan historias. Antes que podamos crear visualizaciones, necesitamos entender algo fundamental, el modelo semántico. En Power BI, este modelo es el que permite que nuestros informes y paneles tengan la estructura necesaria para responder correctamente a las preguntas de negocio. Lo primero que debemos tener claro es qué tipo de preguntas van a hacer los usuarios sobre nuestros datos. Este es el punto de partida para diseñar un modelo semántico eficaz. Una vez que entendemos las preguntas, nuestro siguiente enfoque debe estar en cómo diseñar el modelo que mejor soporte esas visualizaciones y respuestas. Cuando desarrollamos un modelo en Power BI, seguimos un proceso que consta de varias tareas clave. Primero, establecemos conexión con las fuentes de datos. Luego transformamos y preparamos esos datos para que sean útiles. Después definimos la lógica de negocio mediante cálculos utilizando DAX. Y finalmente publicamos el modelo de Power BI para que pueda ser utilizado. Comprender la estructura de los modelos semánticos nos ayuda a diseñar modelos adecuados que puedan soportar nuestras visualizaciones y, lo que es más importante, optimizar el rendimiento. Un modelo bien diseñado no solo mejorará el rendimiento de las consultas, sino que también reducirá los tiempos de actualización de datos y el uso de recursos como memoria y CPU. Y aquí está la clave. Mientras menos recursos necesite tu modelo, más modelos podremos hospedar a un costo menor. Así que diseñar un modelo eficiente no solo es importante para la funcionalidad, sino también para la escalabilidad. En Power BI no es habitual que trabajemos con un modelo semántico que consista en una única tabla. Aunque un modelo de tabla única pueda funcionar en proyectos pequeños o pruebas conceptuales, no es el diseño más óptimo cuando buscamos eficiencia y rendimiento. Para eso seguimos el principio de diseño conocido como esquema de estrella. El esquema de estrella es un enfoque que los diseñadores de almacenamiento de datos relacionales utilizan con frecuencia. Este esquema clasifica las tablas de nuestro modelo en dos tipos: tablas de hechos y tablas de dimensiones. Si miramos el diagrama de un esquema de estrella, la tabla de hechos es el centro, mientras que las tablas de dimensiones forman los puntos de la estrella, rodeando la tabla de hechos. Este diseño facilita consultas de análisis de alto rendimiento y es clave para optimizar nuestras visualizaciones en Power BI. Empecemos con las tablas de hechos. El rol de una tabla de hechos es almacenar datos que representan eventos o actividades económicas específicas. Por ejemplo, una tabla de hechos de ventas podría contener detalles sobre los pedidos y las líneas de pedido. También se puede usar una tabla de hechos para registrar movimientos de inventario o tasas de cambio diarias. Por lo general, estas tablas contienen muchas filas, ya que con el tiempo los datos de ventas, movimientos o eventos se van acumulando. En los análisis, los datos de las tablas de hechos suelen resumirse para obtener valores como ventas totales o cantidades. Por otro lado, tenemos las tablas de dimensiones, que describen entidades de negocio como personas, productos, clientes, ubicaciones. Estas tablas permiten filtrar y agrupar los datos de la tabla de hechos para realizar análisis más profundos. Cada tabla de dimensiones tiene una columna única conocida como columna de clave, que no contiene valores duplicados ni nulos. En una tabla de productos, por ejemplo, esta columna podría llamarse Product Key, Product ID, entre otros.
Las demás columnas suelen contener valores descriptivos como el nombre del producto, la categoría, el color, entre otros. Para resumir la diferencia entre tablas de hechos y tablas de dimensiones, aquí te traigo una comparación rápida. Si nos referimos al propósito del modelo, las tablas de dimensiones almacenan entidades del negocio, mientras que las tablas de hechos almacenan eventos u observaciones. Si hablamos de la estructura de la tabla, las tablas de dimensiones incluyen una columna de clave y columnas descriptivas, mientras que las tablas de hechos contienen columnas de claves de dimensiones y medidas numéricas. Si nos referimos al volumen de datos, las tablas de dimensiones suelen tener menos filas que las tablas de hechos. Y en cuanto al propósito de la consulta, las tablas de dimensiones se utilizan para filtrar y agrupar, mientras que las tablas de hechos se utilizan para resumir datos. Un aspecto fundamental del esquema de estrella son las relaciones entre las tablas de dimensiones y las tablas de hechos. En un modelo bien estructurado, estas relaciones son de 1 a varios, permitiendo que los filtros que aplicamos en tablas de dimensiones se propaguen a las tablas de hechos. Es importante señalar que las tablas de dimensiones pueden filtrar varias tablas de hechos y viceversa. Las tablas de hechos pueden estar asociadas con múltiples tablas de dimensiones. Sin embargo, no es recomendable que una tabla de hechos se relacione directamente con otra tabla de hechos. Por ejemplo, en este modelo vemos 7 tablas, una tabla de hechos llamada ventas y otras 6 tablas de dimensiones como cliente, producto, fecha, entre otros. Si se fijan en las relaciones entre las tablas de dimensiones y las tablas de hechos, todas las direcciones del filtro van hacia la tabla de hechos, lo que significa que cuando filtramos las dimensiones, los datos en las tablas de hechos se filtran y se resumen. Si observan el patrón general, verán que las tablas de dimensiones rodean a la tabla de hecho formando una estrella. Ahí está la razón del nombre esquema de estrella. Cuando trabajamos con Power BI, cada vez que vemos un objeto visual en nuestros informes, hay algo que ocurre en segundo plano que quizás no notamos. Cada visualización envía una consulta de análisis a Power BI para obtener los datos que necesita. Estas consultas se escriben utilizando DAX, que son las expresiones de análisis de datos. Lo bueno de Power BI es que no necesitas escribir DAX para cada consulta. Todo lo que tienes que hacer es configurar los objetos visuales de tus informes seleccionando los campos del modelo semántico y Power BI se encargará de generar la consulta en segundo plano. Una consulta de análisis tiene 3 fases que se implementan en el siguiente orden: filtro, grupo y resumen. El filtrado o segmentación es la primera fase. Este proceso se encarga de seleccionar solo los datos relevantes para la consulta. En Power BI podemos aplicar filtros en 3 niveles: para todo el informe, para una página específica o para un objeto visual. Además, el filtrado también puede aplicarse automáticamente en segundo plano cuando implementamos seguridad a nivel de filas, conocido como RLS, lo que asegura que solo los usuarios con permisos específicos vean ciertos datos. Por ejemplo, imagina que tienes un informe de ventas y quieres que cuando los vendedores ingresen al informe solo puedan ver los datos relacionados a sus cuentas. La siguiente fase es la agrupación, donde los resultados de la consulta se dividen en grupos. Sin embargo, no todos los objetos visuales en Power BI necesitan agrupar datos. Por ejemplo, un objeto visual de tarjeta que simplemente muestra un valor único no aplica la fase de agrupación. La tercera fase es el resumen. Aquí es donde generamos un valor único, por lo general resumiendo columnas numéricas con métodos como sumar, contar, entre otros. Los resúmenes básicos son bastante comunes, pero en algunos casos necesitamos resúmenes más avanzados, como un porcentaje del total general. Para esto podemos definir medidas más complejas utilizando DAX. Ahora bien, no todas las consultas de análisis tienen que pasar por estas 3 fases de filtrado,
agrupación y resumen. Veamos algunos ejemplos. El filtrado casi siempre es aplicado, por ejemplo, para filtrar por fecha o ubicación geográfica. La agrupación es opcional. Un gráfico de barras lo necesita, pero un objeto visual de tarjeta no. Y el resumen casi siempre es necesario, excepto en objetos visuales como los segmentadores de datos que no se requieren resumir. Por ejemplo, un gráfico de líneas que muestra ventas a lo largo del tiempo, seguramente aplicaremos un filtro por fecha, agruparemos por meses y finalmente resumiremos las ventas totales para cada periodo. Es importante que recuerdes que las consultas de análisis son esenciales para que Power BI obtenga los datos correctos de nuestro modelo semántico. Cada vez que configuremos un objeto visual en nuestro informe, estamos definiendo cómo se aplican las fases de filtrado, agrupación y resumen. Todo esto sin tener que escribir código DAX de manera manual. Uno de los aspectos más emocionantes de trabajar con Power BI es la capacidad de transformar datos en visualizaciones interactivas. Esto se logra agregando objetos visuales a páginas y configurándolos de manera que reflejen la información relevante de forma clara y eficiente. En Power BI, además de los objetos visuales como gráficos o tablas, también podemos agregar otros elementos como cuadros de texto, botones, formas e imágenes. Cada uno de estos elementos se configura independientemente de los campos del modelo semántico. Agregar y configurar un objeto visual de informe implica la siguiente metodología. Lo primero que debemos hacer es seleccionar un tipo de objeto visual. Para este caso voy a seleccionar un gráfico de columnas apiladas. Ahora vamos a aplicar los filtros. Podemos seleccionar que el filtro se aplique a un objeto visual específico o a toda la página. Para este caso, quiero que el filtro se aplique a este objeto visual específicamente. Quiero que la gráfica me muestre solo la información que está relacionada con el producto categoría igual a garantías. Ahora viene la agrupación en el objeto visual. Para esto voy a adicionar el campo año y mes adicionándolo en el apartado del eje X. Y por último viene la parte del resumen en el objeto visual. Para esto quiero que la gráfica me muestre el porcentaje de cierre y voy a adicionar en el apartado del eje Y. Con esto vemos cómo hemos aplicado las tres fases de una consulta de análisis: el filtrado, la agrupación y el resumen. Es hora de nuestro momento tip. Hoy quiero compartirte un consejo crucial para optimizar el rendimiento de tus modelos en Power BI. Recuerda que el esquema de estrella no solo es fácil de entender, sino que también asegura que tus consultas sean rápidas y eficientes. No olvides que una tabla de hechos debería almacenar los eventos claves como ventas o pedidos, mientras que las tablas de dimensiones te ayudarán a describir los datos como productos, fechas o clientes. Y no caigas en la tentación de conectar tablas de hechos entre sí. Esto puede generar confusión y afectar el rendimiento. Si sigues este principio, tus modelos estarán bien estructurados y optimizados, lo que te permitirá trabajar con consultas de alto rendimiento y obtener respuestas precisas más rápido. Aplícalo y verás la diferencia. En resumen, hoy aprendimos que un modelo de Power BI actúa como la fuente de datos principal que los objetos visuales consultan para generar informes y paneles. Y exploramos los principios del diseño de esquema de estrella, donde las tablas se clasifican en hechos y dimensiones. Con este conocimiento ya tienes una base sólida para diseñar modelos eficientes y visualizaciones impactantes en Power BI. Y esto es todo por hoy, pero antes de que te vayas, me encantaría saber tu opinión. Déjame en los comentarios si ya sabías que es un esquema de estrella. ¿Lo has aplicado? Cuéntame tu experiencia. Nos vemos en el próximo video donde vamos a explorar cómo describir los marcos de modelo, sus ventajas y limitaciones y además veremos las características que nos ayudan a optimizar los modelos de datos en Power BI. No te lo pierdas. Y si este video te ha sido útil, no olvides darle me gusta y suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video de Descifrando Datos. Juntos seguimos aprendiendo y creciendo como descifradores. Y recuerda, siempre acompañados de una nueva taza de té.